Bienvenidos a este video tutorial sobre circuitos eléctricos y sus tipos. Para comenzar debemos de preguntarnos qué es un circuito. Cuando hablamos de ello nos vamos a referir al camino que recorre una corriente, y para que una corriente tenga movimiento necesita de un conducto, y es la clave de los circuitos, lo cual es en general cable de cobre. Pero cabe aclarar de que un circuito eléctrico no solo es cable de cobre con corriente eléctrica, sino de que está compuesto por diferentes partes que le permiten tener cierto orden y complejidad dependiendo de la cantidad de dichos. Acá podemos ver un ejemplo de las partes básicas de un circuito eléctrico. Tenemos lo que es el interruptor, también llamado switch. Tenemos los cables en los cuales transita la electricidad, la lámpara o foco donde se recibe la corriente eléctrica y en este caso se transforma en luz, y la pila eléctrica, que es la fuente de corriente eléctrica o también llamado voltaje. Las partes de un circuito eléctrico: tenemos las componentes, que es un dispositivo con dos o más terminales; los nodos, que son puntos de circuito donde concurren más de dos conductores; la malla, que es cualquier camino cerrado de un circuito eléctrico; la fuente, que es donde provienen los electrones en la corriente eléctrica; y el conductor, en el cual transitan lo que son los electrones. El funcionamiento del circuito: para que funcionen necesitan principalmente de corriente eléctrica. De lo contrario, no habrá circuito eléctrico. Asimismo, esta corriente eléctrica abre y cierra el circuito, que en general necesitan constar de generadores, conductores, receptores y elementos de maniobra, también llamados interruptores, para que puedan funcionar. Acá tenemos los componentes de un circuito: los generadores, que son las pilas o baterías; los receptores, que pueden ser focos u otros elementos que se alimentan de la corriente eléctrica; los conductores, que son los cables o los hilos en los cuales transitan, que por lo general son materiales ferromagnéticos; y los elementos de maniobra, que son los switch o los interruptores, que permiten conectar y desconectar a voluntad la corriente eléctrica. Fuentes de energía. Las fuentes de energía pueden ser diversas, pero en general son reservas o flujos de electrones que permiten el paso a través del hilo conductor, pero siempre dependiendo directamente de lo que son los interruptores, que determinan mucho de si el circuito va a estar abierto o cerrado. Ahora vamos a hablar de los tipos de circuitos, en este caso de los en paralelo. En este, el hilo conductor se divide en los receptores, es la principal característica. Asimismo, la intensidad se divide por estos dos receptores y habrá una distribución de energía en dicho circuito. Acá tenemos la representación: la fuente, el hilo conductor se separa en los dos receptores, habrá una distribución de voltaje e intensidad eléctrica. Los circuitos en múltiplo serie. Estos se caracterizan por que el hilo conductor no se separa, sino de que se distribuyen los dos receptores de manera uniforme. Asimismo, se combinan lo que son aspectos en serie y principalmente constan de las mismas partes básicas del circuito: lo que es la fuente, que son las baterías; el interruptor, que es el switch, distribuye la energía en los dos receptores que están en línea y que se van a alimentar con el mismo voltaje e intensidad eléctrica. Acá tenemos la representación. Ahora vamos a complementar con los circuitos en serie, los cuales, aparte de lo que ya se mencionó sobre ellos, tienen un solo camino de manera uniforme y la corriente llega hasta al final con la misma intensidad y voltaje. Acá tenemos la representación. También están los circuitos ramificados, que son receptores que van en paralelo. Así también se caracterizan por tener partes favorecidas por diferente voltaje, dependiendo del número de conductores que se encuentren dentro de estos circuitos. Por lo general, el voltaje va a ser diferente en cada una de las ramificaciones debido a que se encuentran en paralelo. Acá tenemos la representación. También están los circuitos integrados, que son llamados de igual manera como mixtos. Tienen partes en serie y en paralelo, sustratos
con conductores y semiconductores que le dan su nivel de complejidad. Acá tenemos la representación. También están los circuitos discretos, que son aquellos que están compuestos por varios interruptores y los conductores que se distribuyen en redes de receptores. Forman redes, sustratos, en los cuales cada parte se puede comportar ya sea en serie o en paralelo. Acá tenemos la representación, el interruptor, cómo se distribuye para cada uno de los receptores según cada parte del interruptor que cubre. Y hasta acá hemos llegado con los tipos de circuitos eléctricos y así también las partes que lo componen.